Muy bien, entonces en esta segunda parte de la exposición vamos a ver los análisis de alimentos. Ahí tenemos un laboratorio de nutrición clásico, muy parecido al que tenemos nosotros en algunas cosas, pero tienen cosas más innovadoras también, ¿no? Entonces los alimentos básicamente se dividen en dos partes, la materia seca y el agua. Cuando hablamos de materia seca puede ser orgánica o inorgánica. Cuando es orgánica son los carbohidratos, que son estructuras especiales, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, los ácidos orgánicos y las vitaminas. Y cuando hablamos de inorgánicos son básicamente minerales solubles, por ejemplo el silicio, ¿no? O el hierro, el calcio, el fósforo, etcétera, etcétera. Análisis rutinarios que hace un laboratorio de nutrición. La humedad es para determinar cuánto es materia seca, la proteína bruta, los constituyentes de la pared celular, los minerales, la digestibilidad o bien una estimación de la concentración de la energía metabolizable, EM. Análisis proximal o llamado también de Wendy son desarrollados antes de los años 1900, incluye valores de materia seca, proteína cruda, extracto etéreo, fibra cruda, cenizas y extracto libre de nitrógeno. Ahí, por ejemplo, pueden ver que en un alimento completo siempre va a tener una parte de agua y una parte de materia seca. Por ejemplo, si hablamos de pasturas, tiene un contenido de agua y materia seca. La proteína bruta, obviamente se toma en cuenta el nitrógeno nutricional, que en el valor para el laboratorio siempre se estima en 6.25% de nitrógeno. Extracto etéreo o EE sería la grasa bruta, que es el material retirado mediante extracción con el gas llamado éter. La fibra bruta o FB, material retirado mediante extracción con ácido sulfúrico y también hidróxido de sodio diluido. Cenizas es cuando llevan ustedes el alimento a la estufa y la someten a alta temperatura hasta 550 grados, donde se va a quemar, y lo que va a quedar es justamente el porcentaje de cenizas. Y el extracto libre de nitrógeno es calculado como la diferencia entre el 100% de nitrógeno y la suma de cenizas más la proteína bruta, el extracto etéreo y la fibra bruta. Ahí, por ejemplo, tienen alfalfa fresca, tiene 90% de agua y 10% de materia seca. En cambio, cuando se lleva a enificar, o sea, se seca, se deshidrata, va a tener lo contrario, 10% de agua y materia seca 90%. ¿Cuál es la ventaja, Alex, de hacer este trabajo de deshilado de heno? Que el animal puede ingerir más materia seca que agua. Y segundo, que en época de abundancia se puede aprovechar para la alfalfa, guardarla para la época de escasez, ¿no? Se determina deshidratando la muestra de alimento en una estufa a 105 grados hasta un peso constante que normalmente va a demorar el tiempo 24 horas. Ahí tienen la estufa utilizada para materia seca. Se calcula la materia seca contenida en los alimentos, el peso del alimento, por ejemplo, una pequeña muestra, 4.6 gramos, se lleva a estufa y se va a deshidratar, se va a quemar y va a quedar una materia seca de 4.3%. Se limpia, o sea, solamente se ha perdido, o sea, de lo que era 4.6, ahora es 4.3 gramos, pero específicamente de materia seca. Y ahí está, de materia seca sale el 93.5% y el 6.5% sería la humedad. Entonces tenemos dos formas de describir el contenido nutriente en un alimento. Tenemos ahí composición del alimento y vemos que la proteína puede ser así: proteína o contiene proteína en base al alimento completo tal como ofrecido. Tal como ofrecido es cuando lo cortas, lo cosechas y se lo entregas al animal. Ejemplo, el pasto, el forraje. Pero cuando hablamos de materia seca, contiene materia seca sobre proteína sobre la base de materia seca, es cuando se ha sometido a un proceso de deshidratación para que sea más aprovechado la proteína. Ahí tienen ustedes una fracción nitrogenada del alimento. Este equipo sí lo tenemos en el laboratorio. Se obtiene mediante el método Heldal, ese es el método, o Kendall le llamamos otro. Se mineraliza el nitrógeno mediante ácido sulfúrico más un catalizador
El nitrógeno orgánico del alimento pasa a forma amoníaca y es recogido en solución básica, luego se titula y se ve un color ahí, cambia a celeste, ¿no? Y hay un titulante verde, y el resultado obtenido se multiplica por 6.25, que viene a ser el porcentaje de proteína nutricional, la NNT. Ahí tienen ustedes el digestor y destilador utilizado para determinar el nitrógeno, también lo tenemos, y nos va a dar el resultado del nitrógeno, que viene a ser en realidad la proteína. El extracto etéreo, que son las grasas, se obtiene por destilación de una muestra del alimento con disolvente apolar, generalmente éter de petróleo. Además de los lípidos, incluye ceras, alcoholes, pigmentos y ácidos grasos orgánicos. Extractor Soflec, utilizado para determinación de grasa, también se hace en laboratorio. Es mejor explicarlo en el laboratorio ya cuando hagamos esta práctica. La fibra cruda se somete la muestra a digestión con soluciones débiles de ácido sulfúrico e hidróxido de sodio, calcinando posteriormente el residuo. La diferencia de peso después de la calcinación nos indica la cantidad de fibra presente. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, el peso del alimento era de 1.2 gramos, se le aplicó ácido sulfúrico y después hidróxido de potasio, ¿no? Y nos da como resultado la fibra bruta de 0.08 gramos. Pero esa fibra bruta se divide entre 2 y nos va a dar, entre 1.2, disculpe, y nos va a dar 6.7%, y la fibra bruta sobre materia seca sería ese 6.7% de fibra bruta dividido entre un factor de corrección 0.935 y nos da 7.1% de fibra bruta. ¿Por qué es importante la fibra? Para saber de qué manera el animal va a poder digerirlo adecuadamente, ¿no? Siempre es importante la fibra. Ahí tienen ustedes las cenizas que se colocan en la estufa, 550 grados centígrados, miren ustedes, y al restar la ceniza de la materia seca se obtiene el contenido de materia orgánica propiamente dicha. Ahí tienen un horno para determinar cenizas. Y ahora viene a hablarse de análisis Van Soest, que era creado por Peter Van Soest de Holanda o Países Bajos, ampliamente utilizado para evaluar forrajes de la década del 60, y las muestras se tratan con soluciones detergentes para aislar diferentes fracciones de la pared celular. Ahí tienen, por ejemplo, ustedes una célula, ¿no? Su contenido celular o soluble. Entonces ahí tienen ustedes que tienen una lamela media, una pared primaria, una pared secundaria, la composición de la pared celular y de la pared primaria y secundaria, y todo eso hasta llegar a fibra detergente ácida y fibra detergente neutra, fibra detergente ácida y fibra detergente neutra. Muy bien. Ahí tienen ustedes una estructura de la pared celular, en una célula vegetal. Está la fibrilla de celulosa, la microfibrilla de celulosa y todos los polímeros que se van a encontrar de glucosa con enlaces beta de 1 al 4. Ahí tienen ustedes el contenido celular de lípidos, de proteínas, de azúcares, de minerales, de bicelulosa, celulosa y lignina, y su estado de madurez también para aprovecharse en la alimentación. Siempre se recomienda que no es conveniente llegar a la floración, porque prácticamente ya se está perdiendo la mayor cantidad de nutrientes. Y para terminar, fibra detergente neutra o FDN o neutro se obtiene sometiendo la muestra a una solución neutra, la cual se filtra. El residuo restante de la fracción NDF o fibra detergente neutra en inglés, y esta estima fundamentalmente la pared celular, que incluye celulosa, hemicelulosa, lignina, y puede contener algo de pectinas también. Niveles de fibra detergente neutro varían desde el 10%, como el grano de maíz, hasta el 80% en pajas y pastos tropicales. En general, cuando hablamos de leguminosas, poseen niveles más bajos de fibra detergente neutra que los pastos de similar digestibilidad. La fibra detergente ácida se somete a una solución detergente ácida, es 1N ácido sulfúrico. El residuo restante está constituido por celulosa y lignina. 3% fibra detergente ácida es en granos de maíz, 40% en forrajes maduros, 50% en pajas, y pastos y leguminosas tienen valores similares de fibra detergente ácida a igual digestibilidad.
Para terminar esta parte ya, la lignina se puede separar tratando el residuo de fibra detergente ácida con una solución de 72% de ácido sulfúrico o permanganato. Y este ácido sulfúrico hidroliza la célula dejando una mezcla insoluble de lignina y cenizas que viene a ser el sílice. Entonces, en la próxima sesión que vamos a tener, vamos a coordinar para ir al laboratorio, enseñarles cuáles son